Bienvenidos una vez más a tu segmento Doctrina Básica, un segmento en donde ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros y para nuestras vidas. Quiero recordar nada más lo que dice nuestro texto en el cual siempre nos hemos basado, que es 1 de Pedro 2:22, que dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Y como lo hemos dicho, hemos estado hablando de lo que es la doctrina básica, son los fundamentos de todo cristiano nacido de nuevo. Y en esta hora vamos a empezar con una nueva serie de temas en lo que es la administración del alma. Y digo serie de temas porque es un tema muy amplio, en el cual no nos quedaría el tiempo suficiente para poderlos enseñar en un solo segmento. Entonces lo vamos a estar impartiendo en varios segmentos. Me acompaña conmigo en este día el hermano Roberto Quiñones. Gracias, hermano. Él es un hermano aquí en la iglesia que tiene a su cargo muchas áreas en la iglesia, en el cual ha sido de bendición. Entonces, para empezar, quiero compartir con ustedes un pensamiento que nosotros lo podemos encontrar a la luz de la Biblia, que dice: el desconocer una verdad nos hace vivir en una mentira, o conocer una verdad a medias nos hace vivir en una mentira doble, en el cual, acuérdese que mi Señor Jesús aún lo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Nuestro Señor Jesús. Él es la verdad. Entonces, cuando nosotros desconocemos una verdad, y ese es lo que quiero compartir con ustedes, porque vamos a entrar a lo que es la administración del alma, y es ahí donde muchas personas, muchos cristianos nacidos de nuevo, tienen un mal concepto de lo que es la administración del alma. Entonces, por eso quiero que usted tenga en mente siempre que el desconocer una verdad nos hace vivir una mentira. Y ya sin más preámbulos, quiero que usted me acompañe a leer lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 13, del versículo 1 en adelante, que es el que vamos a estar compartiendo y estudiando en esta hora. Mi hermano. Amén. Vamos a leer, hermanos. A Dios les bendiga a todos en esta mañana. Quisiéramos compartir este tema de la administración al alma, y vamos a leer en Juan capítulo 13, del 1 hasta del verso 1 hasta el verso número 10, para que quede claro lo que nosotros queremos fundamentar como doctrina, que es de la palabra de Dios. Amén. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Amén. Hemos leído estos versos en el Evangelio de Juan para que comprendamos que tenemos un fundamento en la palabra de Dios. Amén. Cuando Así hablamos es. del tema de ministrar el alma. Y ministrar, podríamos decir que es aquella persona que
es un intermediario entre Dios y los hombres, pero es siempre para favorecer al hombre en algo. Podríamos interpretar estos versos como que es un concepto de ser humilde, que de hecho el Señor nos manda a ser humilde y que el más grande, dice la Biblia, que sea servidor de los demás. Amén, amén. Es importante ese concepto, pero hay un concepto más profundo aquí, no solamente eso. No sucede como lo que Jesús le dijo a Pedro: lo que yo hago no lo comprendes ahora, más lo comprenderás después. Entonces hay algo nuevo que el Señor nos ha permitido a nosotros comprender, y es lo que queremos compartir. Amén. Sí, como lo decía mi hermano Roberto, es algo interesante, porque cuando hablamos de la administración quiere decir servir, es un servidor, pero aparte de que es un servidor, es una persona que auxilia, que ayuda al cuerpo de Cristo. Y esto es una gracia que Dios da por medio, que da al cristiano, o sea que nos van a ayudar a nosotros a poder ser limpios. Sí. En los versículos que estaba compartiendo mi hermano Roberto, hay varias cosas y varios puntos que vamos a estar estudiando, y uno de ellos es, primero, ¿qué es la administración? Como decíamos, es un servidor, es prestar un servicio auxiliar. Pero otra de las cosas es que cuando llegó mi Señor Jesús a Pedro, Pedro le dijo: ¿tú lavarme los pies a mí? No puede ser. Oiga la actitud, porque no había comprendido Pedro. Entonces vino mi Señor Jesús y le dice: si no te lavo los pies, entonces no tienes parte y arte conmigo, le dijo, o con el reino, o con nuestro Padre. Entonces vino él y le dijo de una vez: entonces báñame. Pero lo que quiero yo que ustedes notemos es de que nosotros ya estamos limpios. Pero ¿por qué necesitaba, mi hermano Quiñones, por qué se necesitaba de que se lavara los pies de las personas? Sí, lo importante es comprender, hermano, de que nosotros tenemos ya la vida, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros somos bendecidos porque Dios en su misericordia tuvo el hecho de salvar a nuestra vida. Entonces, no fue por la obra que nosotros hicimos. El Señor nos salvó, nos dio vida por gracia enteramente. Amén. Es decir, el hombre ahí no tiene nada que ver, no, Uh-huh. no hay responsabilidad absoluta del hombre. Pero ya cuando el hombre conoce a Dios y va entendiendo la palabra de Dios y va entendiendo la voluntad de Dios, entonces hay una responsabilidad que Dios le deja al hombre. Amén. 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 La de cuidar su caminar, porque los pies se ensucian. Pero hablando en términos que podamos comprenderlo, significa que en nuestro caminar en este mundo vamos a encontrar que hay suciedad, que hay inmundicia, que hay manchas. Ahora, ¿de dónde vinieron esas manchas? ¿Cómo es que brotan? ¿Por qué salen? ¿Qué efecto tienen? ¿Cómo nos estorban realmente? ¿Causan problemas desagradables? Ese es el auxilio de lo que habla mi hermano, la administración al alma. Es el lavado de los pies por ministros delegados y con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo. Amén. Y usando la palabra de Dios. Pero es un tema muy profundo, hermano, el cual realmente va a ser un privilegio, va a ser muy importante de que pongas mucha atención y que podamos compartirlo de manera tal vez muy pausadamente, para que así puedas realmente comprender todo lo que es la administración al alma. Amén. Podemos ver nosotros entonces de que, como decía mi hermano, cuando venimos nosotros al Señor Jesús nos damos cuenta que Él nos limpia. Él limpia nuestros corazones. Pero en nuestro diario caminar es cuando empezamos nosotros a darnos cuenta que necesitamos lavarnos, que necesitamos limpiarnos de toda contaminación que nos viene y nos estorba. Es más, aún el versículo en 1 de Timoteo 2:8 dice: cuando ustedes oren, dicen, levanten manos santas, sin iras y sin discusiones. O sea que necesitamos estar limpios. Entonces, en el versículo que estábamos leyendo nos podemos dar cuenta nosotros de que nos ensuciamos en nuestro diario caminar, que necesitamos esa limpieza de nuestra alma, es el vaciarnos nosotros de todas las contaminaciones que a veces tenemos, sí, en la cual el Señor lo ha dejado de gran bendición para nosotros mismos. Realmente eso es una bendición para nosotros mismos. Sí. Es para que nosotros podamos vivir un evangelio a la plenitud del amor de Cristo.
en el cual vamos a caminar rectos. Entonces, por eso cuando llegó con Pedro, el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, a quien se le ha bañado no necesita lavarse, sino solo los pies. Es en el diario vivir en este mundo que nos contaminamos. Entonces Pedro entendió y le dijo a Jesús que le lavaras no solo los pies, sino que las manos, la cabeza, todos los miembros del cuerpo. Entonces, estos miembros del cuerpo representan áreas que fueron y son afectadas, hermano, en nosotros, que necesitamos limpiar. Son áreas que realmente nos estorban. Cuando nosotros hablamos de áreas, esas áreas están en nuestra alma. Y cuando hablamos de nuestra alma, acuérdese que nuestra alma es neutro. Nuestro espíritu nos ayuda a comunicarnos con Dios. Nuestro cuerpo es lo que las personas ven, pero nuestra alma es neutra, y es ahí donde se aguardan nuestra subconsciente, nuestra conciencia y todas las malas cosas y las buenas cosas que nos pasan. Sí, hermano. Sí, hermano, la vida que hemos recibido, que es nueva vida en Cristo, esa es una vida que cuando tenemos un encuentro con aquel que da la vida, que es el Señor, Él solo tiene potestad de dar vida, y Él da vida al espíritu del hombre que murió. Entonces tendríamos que comprender cómo es que murió el espíritu del hombre primeramente. Amén. Porque nosotros estamos ya explicando un poquito, profundizando. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sean hallados irreprensibles para la venida del Señor. Amén. Entonces el espíritu tiene que ser irreprensible, el alma irreprensible, el cuerpo irreprensible. Es un proceso por el cual tenemos que pasar, de limpieza para que seamos irreprensibles, de purificación, de restauración, de liberación. Muchos puntos que son bien importantes, no se pueden ignorar. Pero entonces ya establecimos que el espíritu del hombre fue resucitado, le dieron vida al encontrarse con Cristo Jesús. Tenemos que entonces regresar hasta el libro de Génesis, cuando dice que Adán fue hecho una alma viviente. Y si Adán fue hecho una alma viviente, y él al pecar, por supuesto, él también tenía espíritu y tenía un cuerpo, pero al pecar su espíritu murió. El pecado mata al espíritu del hombre, porque ya dijimos, el hermano lo ha explicado, el espíritu nos es la parte por la cual nosotros tenemos la comunión con Dios. Nuestro espíritu, ahí mora el Espíritu Santo. Y el Señor nos bendice a través siempre del Espíritu. El Espíritu es el que tiene que tomar el control, el gobierno, pero a causa del pecado las cosas se invirtieron. Fue el Espíritu muerto, el alma fue la que tomó el control. Amén. Eso es tremendo, porque esa alma que tomó control estaba en desobediencia a Dios, ignorante de las leyes de Dios, de los preceptos divinos, de cómo agradar a Dios, de un deseo de agradarle a Dios. Es un alma que se va corrompiendo poco a poco, es un alma que se va desviando totalmente de la verdad de Dios. Por eso es que existe la ministración al alma, no es ministración al espíritu. El espíritu le dan vida, y es nuestra responsabilidad también limpiarnos de toda contaminación del espíritu. Pero cuando hablamos de la ministración al alma, es porque es el estorbo realmente más tremendo que hay en la vida de los creyentes el día de hoy. ¿Cómo está su alma? ¿Por qué hacen cosas que no desean hacer? ¿Por qué en su alma todavía hay costumbres que no deben de haber? ¿Por qué se repiten a veces los ciclos de lo que hicieron los padres, lo vuelven a hacer los creyentes? Cuesta ese cambio si esa alma no es ministrada. Entonces van a haber mucho fracaso, muchos problemas, pero gracias a Dios que nos da ese auxilio de aprender lo que es la ministración al alma y de ponerlo por obra. Primeramente nosotros que lo estamos enseñando, en ti que lo estás aprendiendo, en tu congregación tú lo puedes poner, lo puedes enseñar y lo puedes poner por obra, ¿no? Sí, entonces podemos ver nosotros de que nuestra alma ha sido muy contaminada, en el cual necesita la limpieza.
Entonces, volviendo una vez más a lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, nosotros podemos ver de que somos seres tripartitos. Dentro de nosotros hay tres: espíritu, alma y cuerpo. Y cada uno de estos entes que están en nuestras vidas tiene una razón de ser. Como decía mi hermano Roberto, el espíritu es para comunión con Dios. Es más, nosotros podemos ver que en la formación de Adán, en Génesis 2:7, dice que el Señor vino y sopló en él el espíritu, dice, y este vino a ser un ser viviente. Sí. ¿Sí? Y fue un alma viviente, lo dice Génesis 2:7. Entonces, este espíritu, hermano, fue dado para tener comunión con Dios. Y acordémonos bien que ahí le dijeron también a Adán, cuando lo pusieron dentro del huerto, le dijeron: el día que comas de este árbol, que fue del bien y del mal, o sea, del conocimiento, ese día morirás. Y nosotros podemos ver de que Adán siguió existiendo, no perdió la vida, no murió como nosotros tenemos el concepto de muerte, ¿verdad? Pero sí hubo una muerte en Adán, en el cual fue que perdió la comunión con Dios. Sí. Y de esa muerte espiritual es la que está hablando mi Dios cuando le dijo: el día que comas de este árbol vas a morir. Entonces podemos ver nosotros de que él perdió esa comunión con Dios cuando conoció el pecado. Entonces ahora, basado a eso, podemos ver nosotros también que dice Romanos 3:23, creo que es lo que dice, que alma que pecare esa morirá. Entonces nuestra alma estaba muerta. Ahora, ¿cuándo empezó nuestra alma a la vida y nos damos cuenta de que estamos nosotros contaminados? ¿Cuándo empieza la primer ministración de nuestra alma? ¿Cuándo podemos ver nosotros de que nuestra alma empezó en los caminos del Señor, que ha nacido, que ha sido conectada con nuestro Señor? Es en el proceso, y empieza en el bautismo en agua. ¿Cierto? Ahí podemos ver nosotros de que nuestra alma empieza. Por ejemplo, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, lo confesamos con nuestra boca, y como lo dice Romanos, y lo creemos en nuestro corazón para justicia, porque eso es lo que dice Romanos. Entonces nuestro espíritu se hizo uno con Dios, es lo que dice 1 Corintios 5:17. Nuestro espíritu, o 6:17, perdón, se hizo uno con Dios. Entonces ahí podemos ver nosotros de que ya nuestro espíritu ya está en constante comunión con nuestro Dios, pero nuestra alma no se ha dado a Dios completamente. Ahora, ¿por qué no se ha dado a Dios completamente nuestra alma? Porque nuestra alma es la parte inmaterial del hombre, en donde radica la personalidad, la sensibilidad, las emociones. Todo eso se encuentra en nuestra alma. A veces cuando nosotros actuamos de una manera enojados, reaccionamos y contestamos de una manera que dice: wow, yo hice esto. Eso está guardado en nuestra alma. Entonces nuestra alma no está dado completamente a Dios. Entonces por el alma podemos nosotros percibir lo que está a nuestro alrededor. Lo que dice Mateo 26:38. Amén. Mateo 26:38. Vamos a leerlo. ¿Verdad? Es nuestra alma por medio en la cual nosotros podemos percibir todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Hermano? Sí, dice el verso Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces podemos ver nosotros que aún el alma de nuestro Señor Jesús se sintió triste, dice, ¿verdad? Sí. Es ahí donde están nuestras emociones, nuestras sensibilidades. Es ahí donde nosotros podemos ver de que a veces por eso reaccionamos. Es más, en la iglesia nosotros a veces decimos que nuestra alma, si alguien debería de ganarse un Oscar, de esos que entregan en la televisión por la mejor actuación, es a nuestra alma, a la suya, a la mía. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros somos mil caras. Podemos tener una actitud en nuestro trabajo, una actitud diferente en nuestro hogar, una actitud diferente en la iglesia, una actitud diferente con nuestros amigos. Nuestra alma es realmente mil caras. Podemos a veces aparentar a alguien que no lo somos. Podemos poner una sonrisa fingida en nuestros labios
y decir, oh, estamos contentos, pero cuando realmente por dentro nuestra alma está necesitada de ser ministrada, o sea, necesitada de ser libre, necesitado de encontrar esa razón del por qué vivir. Entonces, cuando entra el pecado en nuestras vidas, morimos. Entonces el alma viene y empieza a tomar el control del hombre. Y cuando empieza nuestra alma a tomar el control de todo nuestro ser, si esa alma fue mal enseñada en su niñez, en el vientre de la madre, y si tienen ancestros, que los cuales vamos a seguir viendo poco a poco, ahorita estamos dando solamente una introducción a lo que es en sí la administración del alma, en donde fueron canales de contaminación, nosotros podemos darnos cuenta que necesitamos urgentemente que seamos limpios en nuestro caminar diario. Mi hermano Roberto. Sí, hermano. Amén, es una gran verdad, hermano, lo que has dicho. Realmente necesitamos ser limpios de tantas cosas en nuestra alma. Y yo sé que ahí es donde entra a veces el conflicto. Muchos dirán, entonces la sangre de Cristo no me limpió totalmente cuando acepté a Cristo. Exacto. Y eso es lo que queremos dejar bien en claro. No estamos diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder para limpiar, sino al contrario, que la sangre de Cristo, la misericordia de Dios es tan grande que está ahí para que tú puedas vencer toda área de tu alma que te está estorbando. ¿Con qué? Con lo que nosotros vamos a ir explicando poco a poco, pero para poner un punto bien importante, es de que realmente en Cristo nosotros somos limpios de todo pecado. Nosotros somos perdonados de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. El Señor murió en la cruz por todos los pecados. Amén. Por nuestros pecados pasados, por los presentes y aún por los futuros. Y el Señor conoce la condición de nuestra alma, pero Él quiere que haya sinceridad en el corazón del hombre, y Él quiere que el hombre dé ese paso de obediencia, porque podemos, por ejemplo, recordar que el bautismo, que decía mi hermano, es un paso de obediencia a la palabra de Dios. Amén. Entonces, que ya eso nos da a entender que Dios espera obediencia del hombre para que su alma entre en el proceso de ser limpia, de ser restaurada. Si no hay obediencia y no hay sumisión a la palabra y a los ministros, entonces no va a haber cambios en nuestra vida. Pero si nosotros aprendemos a entender lo que nos enseña la palabra, que tenemos que estar sujetos a nuestro pastor, que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en nosotros, que tenemos que ser sinceros para no tener la cara que decía nuestro hermano, esa cara que todos lo hacemos realmente, que podemos venir a la iglesia tal vez a servir, a desempeñar funciones muy importantes, pero por dentro podemos estar en una condición realmente que deja mucho que desear, porque el alma engaña. El alma no quiere darse realmente a conocer de cómo es su condición. Mas si hay ese paso de obediencia, de sumisión al Señor, sí van a haber cambios en nuestra vida. Amén. Entonces podemos notar nosotros de que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, cuando el Señor por su misericordia viene, nos alcanza, como lo dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 5, dice, aun cuando estábamos muertos en delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice que por gracia habéis sido salvos. Entonces podemos darnos cuenta nosotros de que la salvación que el Señor nos ha otorgado a nosotros es por gracia, no por méritos. Y el Señor nos da esa salvación. Pero nos encontramos, lo que dice ahora, Efesios 2:3, dice que nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces ahora venimos a los pies del Señor y el alma se encuentra de que ahora nuestro espíritu tiene esa comunión abierta con nuestro Padre, pero el alma de nosotros quiere seguir viviendo satisfaciendo los deseos de la carne, satisfaciendo a la mente y vivir y seguir viviendo en la naturaleza como hijos de ira. Y ahí es donde se encuentra el conflicto. Y ahí es donde realmente nosotros necesitamos esa administración a nuestra alma que nos va a dar la limpieza, que nos va a dar
conforme nosotros empezamos en ese proceso de limpieza, como lo dice Santiago 1:21, ¿verdad? Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y resto de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. O sea que nosotros debemos ahora de dejar toda la inmundicia, rechazar todo ese resto de malicia que está en nosotros, y dejar que ahora la palabra empiece a ese proceso de limpieza en nuestra alma para ya no satisfacer los deseos de nuestra carne. Sí, hermano. Amén. Es tremendo eso, muy importante que nosotros entendamos de que en nuestra alma todavía hay pasiones, hermano, hay ataques. El enemigo todavía a veces tiene de dónde agarrarse para estorbar nuestra vida, ¿no? Amén. Recordemos el verso que está en Marcos capítulo 7, verso 21. De dentro, dice, del corazón de los hombres, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. 22 dice, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y si nosotros somos sinceros, vamos a comprender que aún después de haber reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, practican muchos hermanos estas cosas que están mencionadas aquí. Muchos hermanos todavía engañan con facilidad, otros todavía envidian con mucha facilidad, otros son muy soberbios, otros son muy insensatos, otros son avaros, les gusta mucho, se preocupan mucho por el dinero, otros, más duro todavía, dice que homicidio, porque odian, aborrecen en su alma, hay todavía odio, no fácilmente perdonan, no fácilmente se llevan con las personas, quieren vivir apartados porque se enojan con toda la gente. Y esa es la realidad, hermano, por la cual tenemos que ministrar nuestra alma. El tiempo se nos ha terminado. Comunícate con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico. Queremos oír de ti. Dios te bendiga.